Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a Mario Rubio, a FOPAD y al Ayuntamiento de Fuenlabrada el que me hayan invitado a estar aquí con vosotros. Y bueno, os voy a contar un poquito sobre cómo empecé y toda la trayectoria que he tenido en fotografía nocturna hasta ahora. De pequeña soñaba con tener una cámara en la mano y viajar por todo el mundo haciendo fotografías. También me gustaba mucho mirar la luna y las estrellas. Me pasaba muchas horas con los prismáticos en las noches de verano mirando la luna. Y bueno, pues las primeras fotografías que hice eran dedicadas a ella. Me gustaba cuando iba de vacaciones coger los reflejos de la luna. Al principio pues salía con las cámaras que tenía un punto ahí quemado y ya está. Pero bueno, poco a poco fui cambiando, conseguí una óptica más, un tele, un 300 y con ello pues fui haciendo fotografías de la luna más cercana. Al principio era esto lo que hacía, porque a mí me gustaba hacer fotografías así de noche y buscando por internet pues encontré el foro de noctámbulos y ahí fue cuando empecé a ver otro tipo de fotografía nocturna. A mí me gustaba pues eso, esas fotografías que veía y soñaba con algún día poder hacer algo así. Pero en esa época, pues siendo mamá era difícil. Y vamos, en casa era imposible. Eso de comentarlo y decir me voy de noche a hacer fotos, era imposible. Entonces, empecé a viajar. Y con la excusa de viajar, pues empecé a hacer fotos de noche. El primer viaje que hice así, donde ya hice fotografía que yo consideraba nocturna, que se podía enseñar como nocturna, fue un viaje a Londres. Y bueno, pues fueron 2-3 días lo que estuve allí. Y no quería llevarme solamente las fotografías que nos llevamos todo el mundo cuando hacemos un viaje. Entonces aproveché y dije, es la mía y voy a hacer algo de nocturnas allí. En este viaje yo no había llevado trípode porque estaban con el tema de seguridad en los aeropuertos y no dejaban. Entonces, para evitarme rollos, cogí y me llevé un GorillaPod y con eso lo hice. Lo puse por ahí en los puentes y fui haciendo fotografías. Esto lo hacía pues más o menos recordando los parámetros que yo leía en el foro de noctámbulos. Como veis, pues están un poquito quemadas en algunos puntos, pero bueno, son las primeras que hice y yo estaba tan contenta porque había hecho esto. Seguía viajando, seguía visitando ciudades y bueno, pues haciendo fotografías de escenas nocturnas en la ciudad. ¿Bajáis un poquito la luz? Pues los viajes que ya iba haciendo cada vez los iba planeando más en base a las fotografías que yo quería hacer de noche. Porque, por ejemplo, estos viajes son más recientes y aquí ya estaban planificados un poquito más mirando pues eso, hacia el paisaje nocturno en las ciudades. Por ejemplo, este viaje a Praga, que fue un fin de semana, casi todas las fotografías fueron nocturnas. Porque aquí, por ejemplo, llegué ya de noche y solté las maletas en el hotel y lo primero que hice fue ir a hacer fotos.
Y luego durante el día también, pero pues descansar poquito, descansar poco para aprovechar todo el tiempo posible y por la noche pues todo lo que se podía ver, pues hacer fotografías también. Os voy a poner ahora un vídeo con fotografías así de algunos viajes. ¿Bajáis un poquito? Gracias. Bueno, como veis, hacía fotografías. A ver. Hacía fotografías de viajes cuando viajaba por ahí, de las ciudades, y también hacía pues, fuegos artificiales, fiestas. Este vídeo que os he puesto tiene fotografías del principio y de ahora de un tiempo más cercano. He conseguido poder salir a hacer fotografía después de divorciarme, porque hasta entonces no podía, no podía hacerlas. Gracias. Entonces, pues bueno, lo que hacía al principio era, pues esto, fuegos artificiales y cosas así, que era lo que podía hacer más a mano, ¿no? Pero luego ya, pues una vez que me divorcié, pues ya empecé a viajar, ya tenía más libertad y bueno, pues son las fotografías que habéis visto de viajes. Aparte de hacer estas fotos, yo en el foro de Noctámbulos, que era lo que más seguía,
pues veía fotografías que me gustaban y que yo no había hecho todavía, que era pues otra cosa, eran paisajes, ¿no? Esa espinita que tenía clavada de hacer una fotografía de paisaje con un cielo lleno de estrellas, pues me la quité saliendo con las diferentes asociaciones de las que soy socia, que son Fonamaz y Afotar. La primera salida que hice fue con Fonamaz. Fuimos a la sierra y, bueno, pues yo esa salida no me la podía perder porque a ver, era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces tenía oportunidad de salir. Lo de ir sola al principio me daba un poquito de reparo porque siempre existe el miedo de que pueda pasar algo, de, yo qué sé, cualquier accidente, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, salí con ellos, estuvimos una noche pintando rocas y árboles. Esta es mi primera circumpolar de 25 minutos seguidos. Y bueno, pues en aquella época se veía mucho las estrellas así en forma de trazas, pero yo también quería hacerlas así, en forma como las solemos ver. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía, el cielo que veis así en este color no es edición después, sino que en la cámara, aparte de configurar el balance de blancos, podía incluirle un filtro. Y aquí, pues, como yo venía de la época analógica y cuando usaba película tenía filtros de colores para modificar los cielos y demás, pues quise probar a ver cómo quedaba y bueno, pues lo hice así y pues esa noche hice bastantes fotografías así. Por ejemplo, en esta, con esa configuración de la cámara y luego con una linterna fría, pues iluminé el árbol. Esto es otra salida que hice con Afotar y, por ejemplo, ya con ellos empecé a hacer otro tipo de fotografía nocturna. Empezaba el light painting y, bueno, pues con lana de acero o con esferas, pues había muchas noches que salíamos y era lo que hacíamos. Más que nada eran pruebas, era probar, era la primera vez que lo hacíamos y bueno, pues a ver lo que salía. Después de haber hecho fotografía nocturna de ciudad y haber hecho un poquito de light painting y demás, pues ya estábamos con el tema de la Vía Láctea. Yo es una de las cosas que siempre cuando pensaba en fotografía nocturna tenía muchas ganas de hacer. Entonces, pues bueno, un verano dijimos, me propuse hacer una serie de fotografías en las que la Vía Láctea fuera protagonista. Entonces, aprovechando el mes que tenía libre, pues dije, me voy a ir por ahí a hacer fotos. Entonces, pues una noche salimos con compañeros de Afotar y en esta localización que yo la había visto en un viaje que había hecho años atrás, al ir a Guadalupe, pues al pasar por allí lo vi y desde entonces siempre pensaba en esta localización como un buen sitio para hacer Vía Láctea. Lo que pasa es que yo no tenía ningún programa para planificar ni nada, o sea que era todo, yo me lo imaginaba y dije, pues vamos allí a ver si sale. No sabíamos si íbamos a encontrar la Vía Láctea por esa zona, porque tampoco habíamos mirado ni por dónde salía, ni la situación de las ruinas, ni nada. Entonces, fuimos un poco a la aventura y nada, pues si no salía la Vía Láctea, pues se trataba de hacer fotografía, pues si no salía, pues pintábamos con las linternas y ya está. Luego tuvimos la suerte de que salió justo por donde más o menos lo habíamos pensado y bueno, pues aquí está la fotografía. A partir de ahí, pues como digo, quería hacer un proyecto que fuera a base de vías lácteas y
En Fonamag teníamos también el concurso para la exposición anual y el tema era las costas. Entonces, yo dije, pues, ¿por qué no hacer una Vía Láctea en Cabo de Gata, que era otro de los sitios que había ido hacía muchísimos años? En este sitio, la primera vez que fui, no existía todavía la fotografía digital y, bueno, pues dije, pues venga, vamos allá, y que luego después, al final, no presenté ninguna fotografía. Pero bueno, las hice y como tampoco me da pereza coger el coche y ir a los sitios, pues esto fue igual un fin de semana, coger, ir hasta allí, soltar las cosas en el hotel y tirar hacia el arrecife. Y bueno, pues a esperar a que saliera la Vía Láctea. Cuando salió, pues hicimos las fotos y luego ya después aprovechamos el tiempo pues para hacer fotos por allí. Por la playa entonces había un barco y vi la foto, la Vía Láctea, como si fuera humo saliendo del barco. Y bueno, pues encuadré y hice esta foto. Ya que estábamos allí en Cabo de Gata y para aprovechar el viaje, para no irnos solamente en una noche, pues como yo sabía también que estaban las localizaciones de los decorados del Mini Hollywood, pues fuimos a lo que es el desierto de Tabernas y estuvimos por allí por la tarde viendo a ver qué encuadres hacer también para aprovechar la Vía Láctea en esa zona. Y nada, pues fuimos para allá, estuvimos mirando encuadres y por la noche pues fuimos a hacer las fotos. Estuvimos haciendo primero en varias zonas con linternas y geles de colores. Y en el último, bueno, el último encuadre, no, el último es este, pero el anterior a este, pues el amigo que venía conmigo se fue hacia un poquito más avanzado a mí. Yo me quedé atrás, monté el trípode, la cámara, disparé y nada más disparar empecé a escuchar pasos detrás de mí. Es el sitio donde más miedo he pasado. Normalmente no suelo tener miedo cuando voy a hacer fotografía nocturna, hay muchas veces que voy sola y no tengo miedo, pero en este sitio pasé realmente miedo porque no sé si es la sugestión del lugar con los árboles retorcidos y de noche que también se te agudizan más los sentidos, ¿no? Entonces cualquier ruidito lo oyes. Yo oía las pisadas y pensaba que eran pisadas humanas, no lo relacionaba con un animal. Entonces escuchaba 2 o 3 pasos, paraban, volvía a escucharlos cada vez más cerca y yo cada vez me ponía más nerviosa, nada más que quería salir corriendo de allí. Y bueno, cuando ya estaba a punto de coger la cámara y pasar de la foto y dejar que la foto se estropeara, pues cerró el obturador y entonces ya cogí la cámara, salí corriendo, no miré para atrás, no quería saber lo que había detrás, entonces salí corriendo y ya cuando me había alejado de la zona, ya respiré tranquila y ya dije, pues, mira, seguimos haciendo fotos para quitarnos los nervios y nada. Y entonces, pues, esta es la última foto que hice después de pasar esos momentos de miedo. Ya, pues eso, con las asociaciones ya salía más, íbamos a diferentes localizaciones, por ejemplo, aquí en Barciencia, que son sitios que dentro de la fotografía nocturna, pues más o menos las tenemos ubicadas todos, los que nos gusta este tipo de fotografía. Y bueno, pues se trataba de salir a hacer fotos y a pasar un rato agradable. Y bueno, pues salíamos y aprovechábamos para ir a varios sitios, ¿no? Aquí muchas veces nos ayudábamos con las linternas, unos en una zona, otros en otra. Eso es cuando vamos varios, ¿no? Otras veces, si voy yo sola, pues me toca pintar a mí sola. Por ejemplo, en esta fotografía me gustaba también aplicar otras técnicas, ¿no? Y aquí lo que hice fue, en lugar de
hacer la típica fotografía con las estrellas y ya está, o hacer una circumpolar, había visto esta técnica por internet y quise aplicarla y bueno, pues aquí veis el resultado. Es la técnica del vórtex, que creo que le da otro dinamismo a la fotografía. Caudilla, que es un lugar típico, aquí con luna llena. Esto fue una segunda excursión a Caudilla. La primera vez, las fotografías que hice fueron prácticamente todas para tirar. Me dejé olvidé quitar el estabilizador de la cámara y al tenerla en el trípode, pues todas las fotografías me salían trepidadas. La primera noche que estuvimos, pues teníamos un cielo precioso, con unas nubes espectaculares y bueno, pues todas las fotos para tirarlas. Así que pues volví otra vez para poder conseguir tener una foto un poquito decente. Esa noche había nubes, pero no eran igual que la primera vez, pero bueno, me llevé la foto. Los lugares que suelo ir, pues hay muchas veces que es buscar por internet y ver sitios más o menos que no tengan, o sea, que tengan un cielo aceptable para hacer estrellas, que no haya mucha gente o sitios que se pueda estar tranquilo para hacer fotos. Entonces, este molino pues, es un lugar que también habíamos visto que no era muy visitado y bueno, pues allí también fuimos unas cuantas veces. Aquí también la primera vez que estuve, pues las fotografías que hice no me gustaron, así que volví una segunda vez y he vuelto muchas más veces después de esas. Muchas veces la contaminación lumínica, si estamos en lugares que están cerca de las ciudades, pues es inevitable que la tengamos. A mí no me importa, no le doy mucha importancia. Prefiero, si hay contaminación lumínica, hacer la foto y esa contaminación integrarla de alguna manera. Y bueno, pues por ejemplo, aquí en los almendros, la primera vez que estuve haciendo fotografía nocturna en las hoces del Duratón, al salir de allí había visto almendros, entonces me quedé con las ganas de hacer fotos, pensé que quedarían bien y me quedé con las ganas de hacer las fotos allí. Entonces, 2 años después dije, pues es el momento de hacerlas porque como dura tan poquito el tiempo que está la flor, si lo vas dejando, al final se te pasa un año, se te pasa otro. Entonces dije, este año sí o sí. Y el año pasado pues fuimos a hacerlo. Este sitio le llega contaminación lumínica por las 2 zonas. Entonces, por ejemplo, aquí la dejé tal cual estaba. Disparando hacia el lado contrario, lo que hice fue aprovechar esa contaminación y después en edición enfriar un poquito la fotografía para darle, intentar hacer como si fuera un amanecer, intentarle dar ese aspecto. El toro, aquí también quería hacer una vía láctea, pero bueno, más o menos por la orientación que tenía, pensé que sí se podría hacer, a pesar de la contaminación que venía por la zona de la derecha. Pero ¿qué pasó? Que cuando fuimos aquí a hacer esto, fue llegar y empezar a venir unas nubes tremendas, se empezó a cubrir todo y nos dio tiempo de disparar, de hacer 2 o 3 fotografías antes de que empezara a llover. Entonces, bueno, pues es otro de los sitios a los que tengo que volver para hacer la foto que quería hacer en un principio. Robledo de Chabela es un lugar también típico para hacer fotografía nocturna, por eso de las antenas, el espacio. Aquí
para hacer esto es muy difícil porque la luz que hay en la zona de las antenas es brutal. Entonces, para hacer esta fotografía tuve que hacerla en 2 exposiciones, una para la Vía Láctea y otra para la antena, y después unirlas, integrarlas en la edición. Había estado haciendo, antes de esta fotografía, una circumpolar, que bueno, era Ecuador celeste, y pasaban coches y entonces en el momento de hacer esta otra fotografía, pues de eso que quieres que pase el coche para hacer la estela y no pasa. Entonces lo que hicimos fue coger el coche que teníamos y dar unas cuantas pasadas mientras hacíamos la foto. Estas son más recientes, yo he seguido saliendo a hacer fotos. Aquí, por ejemplo, lo que hago es buscar un punto para de tenerlo como primer plano y iluminarlo. En este caso elegí la mata esta de flores y bueno, pues como en esta salida íbamos muchos, pues separarnos un poquito unos de otros para no molestar con las linternas y bueno, intentar conseguir una Vía Láctea completa. Lo que pasa que tenía que ser haciendo panorámica y yo aquí quería intentar hacerla de un solo disparo. La hice con un ojo de pez, con un 8 milímetros y como veis casi se coge la vía entera. Lo que pasa es que falta un trocito y bueno, pues esta la dejé así. Ahora los viajes que hago y las salidas que hago son siempre, los baso siempre, o sea, los hago siempre en base a las fotografías que quiero hacer nocturnas. No cojo y me voy de vacaciones a un sitio por irme, sino que pienso, en este sitio, ¿qué fotografía nocturna puedo hacer? Y según lo que tenga, busco en Google, busco a ver si hay fotografías del lugar que me puedan inspirar y así es como lo hago. De esta manera, pues, por ejemplo, el año pasado me fui a hacer fotografías en este lugar, vi este faro por Instagram y según lo vi me enamoré de él y dije, tengo que hacer una fotografía aquí, pero ya. Este faro está en Francia y se me metió en la cabeza hacerlo y entonces dije, pues me voy a hacerlo. Y cogí el coche y aproveché. La idea era ir una noche y si en esa noche conseguía la foto que quería, pues bien, me volvía. Si no, me quedaba una noche más, pues para intentarlo, por el tema de si hubiera nubes y no pudiera hacerla. Al final un amigo mío dijo que se venía conmigo, que me acompañaba, pero que nos quedáramos más tiempo, entonces pues al final lo que iba a ser un fin de semana se convirtió en 5 o 6 días recorriendo Francia. Este lugar, pues cuando llegué, estuve al principio mirando a ver qué encuadres hacer, porque eran unas dunas muy grandes. En la parte del fondo de la fotografía había un bosque de encinas y bueno, pues a ver cómo podía hacer más o menos el encuadre. Aquí no se ve, bueno, se ve un poquito la valla de palos de madera. Yo lo que quería era mezclar luces cálidas y frías y hacerlo. La hice, que la veréis luego después. Y ya que estaba allí, pues aproveché también para hacer alguna esfera y alguna cosa de estas. Al llegar aquí, la anécdota de esta foto es que según giramos, cuando habíamos estado por la tarde y cuando volvimos a la caída del sol, había que doblar una esquina para coger ya el camino de lo que eran las dunas hacia la playa y al girar nos encontramos de frente con un jabalí enorme. Entonces, pues bueno, fue un poco sorpresa
porque, claro, no te lo esperas. Y el bicho lo ves tan grande, tan cerca, no sabes cómo va a reaccionar, pero bueno, nos quedamos así mirándonos unos al otro. El jabalí gruñó un poco y se metió por debajo de la valla y desapareció. Pero después, por la noche, debió de estar por allí porque yo había estado viendo unas dunas que pensé en fotografiarlas y, de hecho, hice una primera foto para tener el lugar donde quería hacer la foto, y cuando volví había pisadas, o sea, que habían estado por allí. También quería haber hecho la Vía Láctea en este lugar. Yo aquí quería hacer las estrellas así en puntos. En este momento no se ven mucho, pero bueno, quería iluminar y tener las estrellas sin trazas. La Vía Láctea la podía haber hecho, lo que pasa que ya mi amigo estaba nervioso con lo del jabalí y quería irse, entonces pues bueno, dije pues nada, recogemos y nos vamos. Pero a la que salíamos, pues yo veía la vía que estaba allí y yo decía, no me puedo ir sin hacer una Vía Láctea. Sacarla con el faro no, porque tenía que desplazarme por las dunas mucho tramo, entonces como mi amigo estaba ya nervioso, pues nada, cogí y allí mismo saqué la cámara otra vez, la volví a montar en el trípode y hice esta foto que veis la contaminación lumínica que tiene en el fondo, es de un camping que hay al lado. Está el camping dentro del bosque de encinas y bueno, pues toda esa luz viene de ahí. Pero como decía antes, a mí no me importa que haya contaminación lumínica porque la aprovecho para darle otro aire a la foto, que quede más dramático. Recientemente he planeado otro viaje también por Francia a hacer faros. Los faros es un tema que a mí me gusta desde siempre, pero siempre los había hecho de día, pues por lo mismo, porque cuando viajas con la familia, pues eso de quedarte por la noche a hacer fotos es difícil. Ellos no quieren, entonces al final pues terminas haciendo las fotografías de día y lo que es noche pues lo vas dejando. Entonces aquí pues lo que hice fue igual, planeé el viaje exclusivamente para hacer todos los faros. Yo ya había estado en esta zona, esto es en Bretaña, y conocía la zona, había estado unas vacaciones recorriéndola. Y aquella vez no hice fotografía nocturna porque todas las noches llovía a cántaros. Entonces dije, bueno, pues tengo excusa para volver. Y este año pues volví para hacer fotos ahí en los faros. Por ejemplo, para hacer muchas veces tienes que buscar lugares donde poner el trípode, donde hacer un buen encuadre, y no son fáciles. Por ejemplo, aquí, para hacer esto, porque donde puedes hacer la foto normal, no pillas lo que es el camino, esa forma así sinuosa hacia el faro. Entonces, tuve que subirme en una especie de una roca que había allí, pequeña, pegada a una pared. Bueno, un poquito mal, que en cualquier momento podía resbalar y caer, pero bueno, es lo que hay si quieres sacar una foto más o menos en condiciones y que sea diferente a lo que puedes hacer normalmente si vas y simplemente te colocas allí. Este es otro de los lugares que había estado de día y que me gustaba mucho, me gustó mucho cuando llegué la primera vez, además de que me pareció un lugar mágico porque en las ruinas de la abadía había un chico tocando la gaita, música celta, y esa música se expandía por toda la zona. Entonces, pues bueno, simplemente de día era así, me pareció tan mágico que dije, pues es otro de los lugares que de noche tiene que flipar. Entonces, pues aprovechando la zona y como he dicho, ya lo conocía,
pues fui marcando todos los faros que quería hacer y una noche detrás de otra, pues hacer fotos. Que cuando le decíamos a la mujer del hotel que vamos a venir a las 4 de la mañana o a las 5, se echaba las manos a la cabeza porque allí en Francia cierran todo muy pronto y a las 12 de la noche el hotel cerraba. Entonces nos miraba como diciendo, estos están locos. Pero bueno, pues al final nos dio un código para que pudiéramos entrar y estuvimos toda la noche de un lado para otro. Este es el mismo faro anterior que hemos visto, hecho desde otro lado. Aquí está hecho desde el acantilado. Era un camino muy difícil para llegar a esta zona y coger este encuadre, pero a mí me gustaba mucho porque, no sé, la forma del puente, las rocas, era otra forma de verlo diferente. El caminito para poder llegar aquí era muy estrecho, solamente cabía una persona, era una pared prácticamente vertical y bueno, pues muy despacito y luego colocando el trípode como buenamente puedes y nada, y disparando aquí. La suerte también, la luna llena, que ayudaba para iluminar. El anterior, buscando encuadres diferentes. Aquí, por ejemplo, con la puerta que da acceso al recinto de la abadía, pues usándolo un poquito para enmarcar. Aquí intenté hacer una circumpolar, pero no quedaba bien. Bueno, hice la circumpolar desde el otro lado, pero... A ver, espera. Pero tenía que desplazarme mucho, ya llegaba a la zona del acantilado, entonces, pues bueno, pero lo que es Vía Láctea y eso, pues aquí, por ejemplo, no hice nada. Y ahora he estado planeando para hacerla este verano, o sea que lo mismo puedo coger y volver allí, porque ya lo he estado con el planificador viendo y cae bien la Vía Láctea. Bueno, pues aparte de hacer paisaje, también me gusta incluir personas dentro de lo que es la escena y crear escenas también, ya tirando un poquito más hacia el light painting. Muchas veces no consigo modelos y lo que hago es ponerme yo. Aquí, por ejemplo, fue un día de luna llena. Estábamos 3 amigos y, bueno, pues me puse yo y entre risas, pues ahí los otros haciendo la foto, riéndose riéndonos todos y yo de modelo. Y aquí, pues igual, aprovechando noches de luna llena para coger el ambiente de la luna, de la luz de la luna. Esta fotografía, por ejemplo, fue una prueba, simplemente. Fue una noche que fuimos al molino que hemos visto antes y yo tenía en mente hacer una serie de fotografías de Caperucita Roja. Quería hacer en las diferentes épocas del año y quería incluir alguna fotografía nocturna. Entonces lo tenía medio planeado, pero no conseguía encontrar a nadie que al final quisiera hacer las fotos, porque hay muchas veces que me dicen, sí, yo voy, pero a la hora de la verdad, pues nada. Entonces, esta noche no íbamos a hacer este tipo de fotografía, íbamos a hacer paisaje en el molino. Y la hija de un compañero dijo que se venía con nosotros y entonces pues yo cogí y dije, pues llévate algo blanco de vestido que yo llevo la capa roja. Y hicimos unas pruebas allí y bueno, pues este es el resultado. Y otra de las noches que salimos, pues a otro compañero le vestimos de monje
Lo cachondo es que él es ateo y bueno, le dimos la cruz y le dijimos, encomiéndate a quien quieras, pero te vas a poner el hábito de monje. Y bueno, pues esta fotografía la iluminamos entre uno de los compañeros y yo, con luz cálida para la parte delantera y luz fría para hacer la sombra de atrás. Bueno, ¿qué me llevo cuando voy a hacer fotografías nocturnas? Pues os lo voy a enseñar con un pequeño vídeo y luego os comento, ¿vale? Gracias. Bueno, pues todo eso que habéis visto es lo que suelo llevar, si no se me olvida algo, porque algunas veces se me olvidan las cosas y me dejo las linternas o me dejo las baterías, que también me ha pasado alguna vez. Los llevo siempre, vaya a donde vaya. O sea, cuando me voy de viaje, aunque no tenga pensado hacer fotografía nocturna o no tenga pensado hacer fotografía, lo llevo. Porque hay muchas veces que digo, me voy de viaje y me apetece descansar y no quiero hacer fotos, pero al final siempre que hay alguna. Y nocturna siempre que hay alguna, fijo. Entonces, pues bueno. Linternas cálidas para iluminar, por ejemplo, en esta fotografía. Aquí fui con Fuski, que me imagino que le conoceréis todos. Estuvimos iluminando aquí la calavera, aprovechando un poquito la luna llena y contrastando con la linterna cálida. De colores, RGB. Para aprovechar los grafitis. Bueno, el esferizador ya lo habéis visto, pues para hacer esferas y demás. Paisaje, aunque sea paisaje, pues muchas veces también toca iluminar con linterna. Por ejemplo, en esta noche que no había luna, pues no hubo más remedio que iluminar un poquito con la linterna, porque si no, pues no, lo que salía era una sombra oscura. Aquí fuimos con Afotar y igual, pues hicimos varias fotografías, unas iluminando unos un lado, otros otro lado. Esta al final es una que iluminé yo sola. Cuando ya se iban todos, dije, venga, esta la quiero iluminar yo para mí. Y con la linterna cálida, pues dándole un poquito y iluminando un poquito la torre y el entorno. Esta otra, esta es muy reciente, pensé en ir a hacer Vía Láctea también aquí y a la que íbamos hacia el lugar, pues íbamos dejando atrás una tormenta. Cuando empezamos a hacer las fotografías,
el cielo era todo, venga a caer rayos, y dije, bueno, pues aprovecho y, por ejemplo, un poquito de tormenta también. Antes de que de que se fuera acercando la tormenta, sí que hice unas cuantas de estrellas, que es la fotografía que hay de cabecera, y luego ya, cuando ya se cubrió el cielo, porque se cubrió enseguida de nubes, entonces, viendo que ya no se podía hacer estrellas, pues lo que hicimos fue tirar un poquito a los rayos y ya está. Y la torre, la parte de arriba es un poquito de contaminación lumínica que le llega del pueblo, porque está en el mismo pueblo. Y entonces, pues lo que hice fue, para que no hubiera ese contraste tan grande, porque había una sombra muy pronunciada en la zona de abajo, pues ahí iluminé con la linterna cálida. Esto es iluminación natural de la luna. Esta noche igual. Son esas veces que dices, voy a hacer la fotografía, está el cielo completamente despejado, y cuando vas a hacer las fotos, en el momento de hacerlas, empiezan a llegar las nubes y, bueno, se cubre. Era luna llena, y aprovechando que las nubes hacen de difusor, pues bueno, es una forma también de aprovecharlo cuando te encuentras con situaciones que no te esperas, que no son favorables, y bueno, es un poquito jugar con lo que tienes a mano. Lo importante de todo esto, entre hacer fotos y viajar y demás, es el disfrutar de la fotografía. Yo, por ejemplo, conozco las técnicas, por supuesto, pero las fotografías que hago me dejo guiar mucho por cómo lo siento, cómo siento el lugar al que voy, cómo estoy yo también, porque eso también influye, cómo está uno mismo al hacer la fotografía, y paso un poquito de la técnica. Entonces voy más a lo que me gusta, a sentir más lo que es la fotografía y disfrutarla. Ahora os voy a poner un vídeo. No sé si voy bien de tiempo, pero sí. Os pongo un vídeo y con las fotografías que más me gustan. A ver si lo saco. ¿Bajáis la luz, por favor?
Muchas gracias. Como veis, ha venido el amigo de José Antonio aquí, Murphy. Se ha presentado aquí. Bueno, pues esto es todo. Si queréis hacer alguna pregunta, si queréis preguntarme algo. Yo quisiera decir una cosa que me ha gustado mucho, casi más que las fotos, y no porque sean malas. Dice, me llevan las emociones y paso de la técnica. Es una cosa que comentamos muchas veces en los cursos. Los hombres es a ver quién la tiene más grande. Es así. ¿Qué objetivo me compro? ¿Está nítida? ¿No está nítida? La mía, no, este objetivo. Y sin embargo, las mujeres, ¿no? Siempre la composición en los cursos, yo lo veo, mucho más finas que nosotros y preocupadas del corazón y del sentimiento. Y ahora os dejo yo una pregunta para todos vosotros. Cuando salís a hacer fotos, ¿pensáis o habláis más con vuestros compañeros de sentimientos y de emociones o de técnica hiperfocal y nitidez? Ahí, que cada uno lo piense. Maite, gracias. Muchas gracias. Maribel te entrega tu plaquita.